Capítulo 16, Romanos 16. Este es el sermón número 46 de esta serie, 45. Y si se dan cuenta, un año tiene 52 domingos. Por lo tanto, hemos estado prácticamente un año estudiando esta preciosa carta. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a finalizar la exposición con el capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 1, está la palabra de Dios infalible, inerrante y suficiente. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Asia en Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas, y a todos los que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y al que puede hacerles firmes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Me van a tener que aguantar hoy día con esta tos. ¿Quieres aguantito? No, gracias. Hemos llegado entonces al final de nuestro estudio de esta carta a los romanos. Y como acabamos de leer este capítulo 16, son prácticamente palabras de despedida. Y sabemos todos nosotros lo que producen las despedidas, ¿no es verdad? Hay una mezcla de tristeza, hay una mezcla de gratitud, hay una mezcla de alegría.
Ciertamente hay algunas despedidas que son diferentes a otras. Por ejemplo, si aquel a quien despedimos lo amamos mucho, ciertamente va a haber tristeza en nuestro corazón al verlo partir. Si no era una persona muy agradable, vamos a decir, Dios te bendiga, y hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Puede haber también alegría. Pero siempre que nos despedimos de alguien, nos acordamos de los momentos que compartimos. Nos acordamos de la amistad que tuvimos, de las victorias, de los conflictos que experimentamos. Entonces hay una suerte de solemnidad cuando se pronuncian palabras de despedida. Y en esta serie de estudios hemos visto cómo Pablo se dirige a esta iglesia, en Roma, una iglesia que él no conocía personalmente, una iglesia a quien él escribió para presentar el evangelio que él predicaba y también para solicitar apoyo para su viaje misionero que le estaba pensando ir a España. Y hemos visto también que en toda esta carta hay dos grandes secciones, la parte doctrinal que va del verso 16 del capítulo 1 hasta el verso 36 del capítulo 11 y la parte práctica que va del verso 1 del capítulo 12 al verso 36 del capítulo 33, del capítulo 15. Y en este último capítulo, este capítulo 16, es donde se cierra todo esto. Y ciertamente hay palabras aquí de despedida de Pablo, pero hay más que eso. Y por lo que vemos en estas últimas palabras, en estos saludos personales de Pablo, es que él ciertamente conocía a varias personas de esta iglesia. Y las había conocido probablemente en otros lugares y no en Roma. Y eso es muy importante porque vemos que la iglesia, a pesar de estar en diferentes lugares, en diferentes rincones del Imperio Romano, era una sola iglesia, una iglesia unida. Ahora, esta es una despedida bien especial, bien singular. De hecho, es la despedida más larga en todas las cartas del apóstol Pablo. Ahora, hay 4 cosas que a mí me gustaría destacar de este texto. En primer lugar, hay una recomendación pastoral aquí, en los versos 1 y 2. Una recomendación pastoral. En segundo, hay unos saludos pastorales del verso 3 al 16. Después hay una exhortación pastoral, versos 17 al 24. Y finalmente está la doxología final con la que se cierra en los versos 25 y 26. Entonces, con esto, nuestro tema para hoy es el siguiente: palabras finales a una iglesia amada. Palabras finales a una iglesia amada. Y vamos entonces con lo primero, con la recomendación pastoral. Fíjense los versos 1 y 2. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. En aquella época, por causa de las distancias y por causa de ciertamente los avances en las comunicaciones, que no es como en nuestros días, o no era como en nuestros días, las recomendaciones eran muy importantes. De hecho, vemos en otras partes del Nuevo Testamento donde se habla de estas cartas de recomendación. Pablo se refiere a ellas en su segunda carta a los Corintios y también Lucas se refiere a ellas en el libro de los Hechos. Ahora, estas cartas eran necesarias para contribuir a la debida hospitalidad cuando los creyentes viajaban. Me imagino que a ustedes les ha pasado alguna vez. Están deseando ir a alguna parte, saben que hay una iglesia en tal parte y le escriben a los hermanos de tal parte, esperando obviamente ser bien recibidos, esperando ser acogidos. Y a veces algunos de ustedes piden alguna recomendación. Dicen: pastor, si usted conoce a alguien allá, avísele por favor que estoy yendo a tal lugar para que los hermanos sepan quién soy yo.
Bueno, algo así sucedía en aquella época. Pero ojo, también estas cartas eran necesarias para proteger a la iglesia de estos charlatanes, de estos falsos maestros, de estos profetas itinerantes que estaban realmente devastando a las iglesias, estaban arruinando a las iglesias con falsa doctrina, con falsas enseñanzas. Entonces Pablo aquí recomienda, dice, a nuestra hermana Febe, a nuestra hermana Febe. Y claramente Febe era una mujer que había servido fielmente a la iglesia, y esta recomendación que hace Pablo de ella es proporcional al carácter de esta mujer, es proporcional a la devoción que tenía esta mujer. Ahora, la recomendación de Pablo le daría a Febe, ¿qué cosa? Acceso a la iglesia de Roma. Ella podría llegar a la iglesia y podrían saber quién era esta mujer. Nos dice el texto que ella era de Cencrea, es decir, una ciudad portuaria que quedaba cerca de Corinto. Y muchos comentaristas coinciden en que Febe probablemente fue quien portaba la carta de Pablo a los romanos, quien llevó esta carta de Pablo a Roma. Ahora, de lo que Pablo dice aquí respecto de ella, nosotros podemos desprender algunas cosas importantes. La primera de ellas es la labor de la mujer en la iglesia. O si quisiéramos agregar la importante labor de la mujer en la iglesia. Dice que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. No quiero entrar en muchos detalles porque muchos toman este texto y dicen, mira, ven, acá hay una prueba de que las mujeres pueden ser diaconisas. Todo va a depender de cómo uno interpreta el término diácono que aparece aquí. En varias partes de la Escritura se nos dice claramente que el liderazgo en la iglesia está compuesto por presbíteros y por diáconos. Y la Biblia es muy clara en decir que tanto el presbítero como el diácono deben ser varones, deben ser hombres. No cualquier hombre. Son hombres calificados espiritualmente, que cumplen ciertos requisitos bíblicos que encontramos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, o encontramos también en Tito capítulo 1. Cuando nos vamos a la génesis misma del diaconado en las Escrituras, que está allí en Hechos capítulo 6, vemos que la iglesia escogió varones de buen testimonio. Entonces, ¿por qué se traduce la palabra aquí como diaconisa? La palabra diácono literalmente significa servidor. Servidor. Eso significa el término. Tiene una connotación especial cuando se refiere al oficio. Este oficio de diácono. Pero no todo aquel en la Escritura que es llamado diácono o servidor es efectivamente poseedor del oficio de diácono. ¿Okay? Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en más de algún texto bíblico es caracterizado como diácono, como el servidor. Y nosotros no podemos decir, Jesucristo era un diácono de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, pero a la vez es el siervo de la iglesia. Entonces, debemos decir que la mejor traducción de este texto sería Febe, servidora de la iglesia que está en Cencrea. No porque ella ocupaba un lugar de oficial, porque ciertamente a la luz del texto bíblico eso no era posible. Ahora, hay dos errores que deben ser evitados en esta área particularmente sensible. El primero de ellos es hacer lo que la palabra de Dios no autoriza. La ordenación femenina, queridos hermanos, no está aprobada por las Escrituras. Pueden decir, hay algunas iglesias que ordenan mujeres como presbíteros, ordenan mujeres como diaconisas, incluso como pastoras. Bueno, déjenme decirles, esas iglesias están contraviniendo lo que la palabra de Dios enseña explícitamente. El liderazgo ha sido concedido por Dios en su palabra a varones calificados para el ejercicio del oficio. Y la segunda cosa que debemos tener presente es ignorar lo que las Escrituras nos dicen sobre el servicio que prestan las mujeres en la iglesia. Porque el servicio que ellas prestan es valiosísimo.
Ellas sirven junto con los hombres al Señor, al Rey Jesucristo. Entonces, en vez de estar preguntándonos qué no puede hacer una mujer en la iglesia, deberíamos preguntarnos cuántas cosas pueden hacer. Y ciertamente pueden hacer muchas cosas en la iglesia, con la excepción de los oficios que son establecidos para varones y lo que implica también todo ese oficio. Entonces, primera cosa, la labor importante de la mujer en la iglesia. La segunda cosa que vemos aquí de la recomendación de Pablo es la importancia de la ayuda mutua en la iglesia. Fíjense cómo dice en el verso 2, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Esta expresión de Pablo, traducida ha ayudado, es una palabra en el idioma original que podría ser literalmente traducido como ha patrocinado. Ha patrocinado. O sea, esta mujer, Febe, ella colaboraba financieramente con la iglesia, financieramente con Pablo. Era una mujer de condiciones, era una mujer de recursos, era una mujer que trabajaba, ciertamente tenía bastantes recursos. Entonces fíjense, ella no solo usó sus bienes, sus recursos para el disfrute personal, para darse deleites personales, para viajar, para pasarlo bien. Ella usó sus recursos para ayudar a la iglesia y para ayudar a sus hermanos en la fe. Y aquí tenemos una tremenda lección. Muchas veces cuando empezamos a prosperar, cuando nos empieza a ir bien en el trabajo, cuando empezamos a ganar más platita, la gastamos en nosotros mismos, en deleites, en caprichos, en vez de decir, Señor, tú me has bendecido tanto. Aquí está para tu iglesia. Aquí está para apoyar la obra del Señor. Necesitamos ciertamente seguir ese ejemplo, este ejemplo bíblico que nos presenta aquí la Escritura. Otra cosa más de esta recomendación es la importancia de la hospitalidad en la iglesia. Pablo está pidiendo que la reciban, es decir, la iglesia en Roma debía recibir a esta mujer como ¿quién? Como una hermana en Cristo, como un miembro de la familia de Dios, y debían apoyarla en todo lo que ella necesitara. ¿Por qué? Porque ella ya había cuidado de muchos antes. Ahora los muchos debían cuidar de ella. Los muchos debían cuidar de ella. ¿Se fijan cómo existe esta relación inquebrantable en el cuerpo de Cristo Jesús? Así como yo ayudo, así como yo contribuyo, cuando llegue el momento voy a ser ayudado. Van a contribuir para mí porque somos uno en Cristo Jesús. Ahora fíjense, toda esta recomendación, todas estas palabras que Pablo dirige a una mujer llamada Febe. Y déjenme preguntarles, ¿qué palabras usamos nosotros para referirnos a los siervos y siervas de Dios? Aquellos hermanos nuestros, aquellas hermanas nuestras que fielmente sirven al Señor. ¿Cómo los llamamos? Juanito de tal. Esta hermanita que siempre anda metida en todas las cosas. ¿Tenemos envidia de aquellos a quienes Dios está usando? ¿Tenemos envidia de aquellos a quienes Dios capacita, califica y levanta? ¿Y qué testimonio pueden dar los demás de nosotros? Pablo dio un tremendo testimonio de Febe. ¿Qué testimonio otros hermanos pueden dar de nosotros, de mí? Este es un falso. Yo lo conozco, va a la iglesia. Se golpea el pecho todos los domingos. Pero yo sé cómo vive. Yo lo conozco muy bien. Sí, este que dice que conoce tanto la Biblia, que ama tanto al Señor. Pero mira la escoba que tiene en su vida personal. ¿Cómo se refieren los demás a nosotros? ¿Cómo se refieren? Es algo que necesitamos pensar. Recordemos que acoger y reconocer el trabajo de los hermanos y hermanas en Cristo es señal de que verdaderamente pertenecemos a la familia de la fe.
que somos hijos e hijas de Dios. Tenemos entonces, en primer lugar, esta recomendación pastoral. En segundo lugar, los saludos pastorales que están desde el verso 3 al verso 16. Fíjense que Pablo pasa aquí de la recomendación a los saludos y menciona nada más y nada menos que 26 nombres. Algunos para nosotros son bien extraños, ¿verdad? No los usaríamos para una persona. Un perro a lo mejor, pero una persona no. Cada época, cada cultura tiene sus nombres. Seguramente si le preguntamos a un chino qué opinan de nuestros nombres, dirían, es el nombre perro. No sirve para nada. ¿Ah? Pero fíjense que en esto, en el hecho de que Pablo se refiere a 26 personas, nos muestra algo de este hombre. Hay muchos, erradamente, piensan que Pablo era un hombre frío, era un hombre orgulloso, era un hombre que avasallaba, que pasaba encima de todos los demás. Pero aquí nos está mostrando claramente que él era un especialista, él era un experto en relaciones humanas. Porque en la mayoría de los casos, cuando se refiere a estas personas, les da una palabra de afecto y les da un elogio. Dice algo, oh, el amado que hizo tal cosa por mí. Oh, la amada que ha servido tan fielmente. Pablo él conocía muy bien la importancia de tratar a las personas por su nombre y de animarlos con las palabras. Ahora, lo interesante es que gran parte de los nombres que leemos aquí son verdaderos desconocidos en la historia de la iglesia. Creyentes comunes y corrientes, hombres y mujeres comunes y corrientes, no grandes líderes, no grandes teólogos, no grandes plantadores de iglesia, hombres y mujeres de Cristo, hombres y mujeres del Señor. Ahora, por la mención de estos nombres y por lo que Pablo dice de ellos, nos da un destello de lo que caracterizaba a la iglesia en aquellos días. Era una iglesia que estaba íntimamente unida. Era una iglesia donde había heroicos sufrimientos. Algunos estaban dispuestos a morir por los otros. Había consagración verdadera, había fe, esperanza, amor, lo que todos deseamos ver en una iglesia. Ahora, de estos saludos también podemos destacar ciertas cosas. La primera de ellas ya la mencionamos. Todos los creyentes, todos nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús, formamos parte de la gran familia de Dios. Es decir, hay una unidad íntima en medio de tanta diversidad. Somos muy diferentes los unos de los otros. Venimos de contextos muy diferentes. Hemos estudiado cosas completamente diferentes, pero en Cristo somos uno. Nada más puede unir como Cristo Jesús une. Nadie más puede unir como Cristo Jesús une. A mí siempre me impresiona. Y aquí algunos fanáticos a lo mejor me van a salir pelando, pero no importa. Me impresiona partidos de fútbol. Selección chilena. Basta que se ponga una polera roja para los que son del Colo, de la Cato, de la Chile, de la Unión Española, del Wanderers, de la Serena, no sé de quién sea. Son todos uno y se abrazan y se dan hombres, se dan besos, hombres, celebrando. Que saca el partido. Yo soy del Colo, tú eres de la Chile, tú eres de acá. Chao, eres mi enemigo. Nada une en este mundo como Jesucristo une. Es el único capaz de unir personas de diversas culturas, de diversos trasfondos, de diversas ideas, y nos une en uno solo. Nada más lo puede hacer. Segunda cosa, los creyentes deben estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Fíjense que los términos colaborar, los términos trabajar aparecen 5 veces en esta serie de saludos. O sea,
Aquí no estamos para venir a sentarnos, a cruzar los brazos y no hacer nada. Si eres parte de la iglesia del Señor, has sido llamado por el Señor a colaborar en la iglesia, a servir en la iglesia. Dios te ha dado dones, o a lo menos un don, para que tú lo pongas en ejercicio en el contexto de la iglesia, a fin de que la iglesia sea edificada y crezca como un edificio santo para el Señor, como un templo santo para el Señor. Todos debemos trabajar y debemos estar dispuestos a trabajar, hasta en las cosas más insignificantes según nuestra visión, hasta en las cosas más innecesarias según nuestra visión. Tercera cosa, los creyentes deben abrir las puertas de sus casas para recibir a la iglesia de Dios. Fíjense que Pablo saluda a 4 hermanos aquí, en cuyas casas la iglesia se reunía. 4. Habla de Priscila y Aquilas, habla de Aristóbulo y habla de Narciso, en cuyas casas la iglesia se reunía. Yo sé que a veces nosotros decimos, está toda desordenada la casa, es un caos aquí, recibir gente está complicado, recibir a la iglesia son tantos. Hermanos, necesitamos tener un corazón abierto, porque abrir las puertas de nuestras casas significa disposición, significa amor. Fíjense, ellos salían de la comodidad personal para recibir a la comunidad, para recibir a la iglesia. Algo más que nos muestra aquí es que los creyentes debemos tener un corazón dispuesto para sufrir con los hijos de Dios. Sufrir con los que sufren. Priscila y Aquilas arriesgaron, dice Pablo, sus vidas, sus cuellos, arriesgaron sus vidas por mí. Dice que expusieron sus cuellos por mí en el verso 4. Y después se refiere a Andrónico y a Junias, probablemente un matrimonio, como compañeros en mis prisiones. Estuvieron presos junto conmigo por causa del Señor, por causa de nuestra fe. A veces somos muy prestos para reunirnos, para celebrar con nuestros hermanos. Cumpleaños, fiesta, vamos al tiro, la primera. Pero cuando mi hermano está sufriendo, cuando está pasando mal, cuando está hundido en el foso, no tengo la misma solicitud. Hay algo mal que está en mi corazón. Necesito estar dispuesto a sufrir por mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. También aquí vemos que los creyentes debemos abrir nuestros labios con palabras de amor hacia los hijos e hijas de Dios. Ya vimos que Pablo elogia a muchas personas aquí. Las elogia. Y sabemos que un elogio sincero, real, es demostración de amor. No pensemos siempre que el elogio es, una espinita, chupa media, no. Pablo aquí expresa palabras de elogio. Y nosotros desperdiciamos tanto tiempo hablando mal de nuestros hermanos, en vez de destacar lo que Dios ha hecho con ellos. Y también aquí Pablo dice, salúdense unos a otros con un beso santo. No es necesario que lo tome literalmente, ¿verdad? Pero el punto es, sean afectuosos, sean realmente afectuosos. Es una necesidad que nos impone el Evangelio, de ser afectuosos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y también de estas palabras de Pablo, vemos que los creyentes debemos ser dedicados en el servicio, aunque lo hagamos en el anonimato, aunque nadie sepa que fuimos nosotros. Porque acuérdense, aquí hay unos perfectos desconocidos en la historia de la iglesia. Si no estuvieran registrados en esta despedida, ni siquiera sabríamos que existían. Pero no sabemos quiénes eran, solo que eran hermanos de la iglesia de Roma.
Queridos, la iglesia del Señor está plagada, la familia de Dios está plagada de héroes anónimos. Por lo tanto, si tú quieres destacar, si quieres ser el que aparece en las páginas sociales, las redes sociales, por ser un tremendo cristiano, vas por el camino equivocado. Porque acuérdense que lo que los hombres olvidan, la eternidad lo recuerda. La eternidad lo recuerda. Dios sabe lo que hacemos para Él y para su gloria. ¿Cómo te refieres entonces a tus hermanos en la fe? ¿Tienes estima por aquellos que sirven al Señor? ¿O eres indiferente con ellos? ¿Los desprecias con su indiferencia? Queridos, la gracia de Dios en nosotros debe producir un corazón amable, un corazón amoroso. Y si carecemos de eso, es prueba de que no somos realmente del Señor. No somos del Señor. Tenemos entonces la recomendación pastoral, los saludos pastorales. En tercer lugar, la exhortación pastoral, versos 17 al 24. Antes de terminar su carta, y luego de todos estos afectuosos saludos, estas afectuosas palabras de saludo, Pablo exhorta a la iglesia sobre los falsos maestros, sobre los falsos hermanos, y nos dice varias cosas importantes aquí. En primer lugar, debemos tener discernimiento espiritual. Fíjense, verso 17. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. Pablo está diciendo, eviten a los que destrozan la armonía en la iglesia. Eviten a los que destrozan la verdadera doctrina en la iglesia. Esta expresión que es traducida en esta versión como se fijen, tiene la idea de estén atentos, estén alerta, no se dejen engañar. Porque el falso maestro nunca llega abiertamente. Siempre lo hace de forma encubierta. A veces es muy simpático, a veces es muy carismático. Es muy encantador, pero en sus palabras hay veneno mortal. Hay veneno mortal. Entonces necesitamos estar alerta, discernir bien lo que se nos está diciendo. Segunda cosa, estos falsos maestros esconden el veneno del engaño, como ya les dije, bajo un manto de simpatía. ¿Por qué? Porque son egoístas, dice Pablo aquí en el verso 18, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Solo se sirven a sí mismos, dice Pablo. Trabajan en busca de sus propios intereses, de su propio progreso. Tercera cosa, la obediencia y la madurez espiritual deben ser marcas de un creyente. Fíjense el verso 19, dice, porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Dice, el progreso de ustedes, la fe de ustedes, todos las conocen. ¿No es una manera maravillosa de pensar en la iglesia del Señor? ¿Ustedes se imaginan a alguien de fuera, de otra iglesia, hablando de nuestra iglesia aquí? Y que dijera, oye, los hermanos de Curicó son realmente de Cristo. Los hermanos de la iglesia presbiteriana Cristo mi Salvador de Curicó son realmente hombres y mujeres de Cristo. Son obedientes a la palabra del Señor. Viven vidas de santidad. Están realmente consagrados. Sería maravilloso que dijeran eso de nosotros, de todos nosotros. Porque en realidad la obediencia y la madurez cristiana deben formar parte de la vida de un creyente. También nos dice que debemos ser astutos, como Jesucristo nos dijo. Sean astutos como serpientes y sean inocentes como paloma, porque Él dice,
Sean sabios para el bien e inocentes para el mal. En el fondo, cuando se trate de hacer el mal, que ni siquiera pase por su cabeza. Ni siquiera pase por su cabeza. Búsqueda de la santidad. Además, en esta exhortación vemos que los creyentes deben comprender que la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Fíjense, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. Por detrás de todos los problemas que enfrentamos en la iglesia está Satanás. Las divisiones, los conflictos, los celos, las contiendas. Está Satanás. ¿Pero qué nos dice Pablo aquí? En breve, Satanás será destruido. En breve, en breve. Nunca olvidemos esa expresión. En breve será destruido. Queridos, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que hacen campaña para ser líderes en la iglesia. Es una marca de que hay algo que están buscando. Tienen una intención. ¿Por qué? Porque estas personas se alimentan a sí mismos. No buscan el bien de la iglesia. Buscan el bien personal. El creyente tiene que estar atento entonces a las artimañas de estas personas. Y la sinceridad debe marcar nuestro actuar. No debemos hacer nada oculto. Y recordemos, Dios va a destruir la obra de Satanás. Dios la va a destruir. Ahora Pablo aquí también nos muestra otro aspecto muy importante. Ayer veía un pequeño reportaje de una persona que está siendo más o menos conocida por ser un empresario joven, un emprendedor joven. Y él daba sus 20, 30 tips. ¿Ya? Ustedes saben que siempre hay tips para todo. Y dentro de eso, él decía delegar. Aprender a delegar, porque antes yo hacía todo y estaba colapsado. ¿Ya? Sí, tú puedes decir que delegas, pero Pablo va más allá. Pablo honraba a los que trabajaban a su lado. No era de aquellos que les encanta llevarse todos los elogios, o de aquellos que solo aman trabajar, pero solitos, porque tienen un corazón muy orgulloso. Si se lo paso a otra persona va a salir mal, lo tengo que hacer yo. Y aquí 8 hermanos son destacados. Habla de Timoteo y se refiere a él como verdadero hijo en la fe. Habla de Lucio, de Jasón, de Sosípater, que dice que son sus parientes. Puede ser de nacionalidad o consanguinidad, no sabemos, pero se refiere a eso. Habla de Tercio, el amanuense, quien escribió esta carta dictada por Pablo. Habla de Gayo, el hospedador. Habla de Erasto, un hombre público, un tesorero. Y habla de Cuarto, este hermano, dice, el hermano Cuarto. Y con eso nos dice, tenía un corazón amoroso. Pablo los elogia, los honra por servir a su lado. Nosotros honramos y elogiamos a nuestros hermanos que sirven con nosotros. Fíjense, algún día, las personas nos van a definir con una frase. ¿Cuál va a ser? Ah, sí, el orgulloso. Sí, la insoportable. El mentiroso. El farrero. O un hombre de Dios. Una mujer de Cristo.
Será recordado como un conflictivo, como un desagradable, o como un fiel siervo, una fiel sierva del Señor. Acuérdense que la eternidad va a recordar a aquellos cuyo carácter ha sido moldeado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos entonces la recomendación pastoral, los saludos pastorales, la exhortación pastoral y finalmente la doxología final. Es muy tremendo como Pablo finaliza esta carta con una doxología. Y es, de hecho, la más larga de todas las cartas paulinas. Así como es los saludos más largos, la doxología más larga de todas las cartas paulinas. Y hay verdades tremendas que ojalá pudiéramos explorar con mayor profundidad, pero yo las quiero mencionar solamente. Aquí Pablo, en el verso 25, él exalta el poder de Dios y al que puede hacerles firmes. Acuérdense que Pablo ya había dicho, capítulo 1, verso 16, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también el Evangelio es poderoso no solo para salvar, es poderoso para confirmar en la fe a aquel que cree. ¿Y por qué es poderoso el Evangelio? Porque proviene de un Dios todopoderoso. Por eso Pablo exalta aquí el poder de Dios. También Pablo aquí exalta a Cristo como el centro mismo del Evangelio y al que puede hacerles firmes según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Pablo está diciendo la persona y obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios que vino a morir por pecadores. Él es el Evangelio. Pablo también exalta las Escrituras como revelación de Dios. Fíjense, dice, según la predicación de Jesucristo, según la revelación, dice, del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por medio de las Escrituras proféticas, la Biblia, las Escrituras, las que dan a conocer el misterio de Dios, este misterio que es el Evangelio. Por eso afirmar que las Escrituras son infalibles, afirmar que las Escrituras son inerrantes es tan importante. Ellas son la revelación de Dios, es una carta venida desde los cielos que no contiene error alguno, que no nos induce a ningún error. Y Pablo también exalta aquí la sabiduría de Dios al único sabio Dios. Pablo glorifica a Dios por su sabiduría. Y ese es aquel atributo de Dios por el medio del cual Él produce los mejores resultados posibles con los medios o mejores medios posibles. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Y qué sabiduría vemos en la salvación? ¿Qué perfección vemos en este plan de salvación? ¿Qué grandeza vemos en este plan de salvación? Por eso, pensando en esta doxología, Romanos termina donde nuestra respuesta a toda esta carta debería comenzar, con un llamado a la adoración. Los que por la gracia de Dios están en Cristo, están en comunión unos con los otros, trabajan juntos, se honran los unos a los otros, y también comprenden el costo de ministrar con otros, que vamos a sufrir junto con otros. Prisiones, tal vez la muerte. Por eso los cristianos somos colegionarios en la buena noticia de Jesús. Estamos listos para marchar
a la zona de combate espiritual, confiando en el Dios que pronto, en breve, aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Porque sabemos que Jesús ya ha vencido. Los cristianos entonces nos dedicamos a adorar a Dios y eso cambia completamente la dirección de nuestros ojos. ¿No es verdad? Porque cuando tú realmente entiendes el Evangelio que Pablo nos ha presentado en toda esta carta, cuando realmente captas la belleza, la grandeza, la sabiduría del Evangelio, cambia la dirección de tus ojos, cambia hacia dónde estás mirando, porque ahora te mueves a través de este mundo, mirando hacia arriba, mirando al Señor, confiando en Cristo, energizado por el Espíritu Santo por medio de la santa palabra. Por lo tanto, que Dios nos haga ese tipo de personas, hombres y mujeres que viven para la gloria de Dios y que dan a conocer a Cristo Jesús en el poder del Espíritu.